11:04 de la mañana. Paula Gutiérrez, buenos días. Buenos días, Juan Camilo. Bueno, Paula, ¿qué pasó en Uruguay con la eutanasia? Juan Camilo, pues ayer se tomó una decisión histórica y es que el Congreso aprobó la ley de muerte digna que habilita y regula la eutanasia bajo estrictas circunstancias de enfermedad incurable y sufrimiento extremo, convirtiendo al país en el primero de América Latina en legalizar la eutanasia por vía parlamentaria. Vía parlamento, es decir, hay una ley, ya está regulada, está bajo una normativa, descansa bajo el techo de una normativa, pues, elemento tan importante como lo es la eutanasia. Aquí recordemos, en Colombia fue aprobada por la Corte, ¿no? Sí, señor, y en Ecuador también. Exactamente, esto no pasó por el Congreso. Y allí en Uruguay es por eso que se emite entonces la primera ley. Paula, a propósito de este tema, usted tiene invitado a esta hora. Así es, Juan Camilo, pues detrás de esta conquista legal hay años de discusiones, dudas y sobre todo nombres propios. Uno de ellos es el de un hombre que en 2020 presentó el primer proyecto de ley para regular la eutanasia en Uruguay. Cuando el tema parecía todavía impensable, este hombre que es Ope Pasquet, abogado político y exdiputado uruguayo, impulsor de aquel primer proyecto que sembró la semilla de este debate. Lo tenemos hoy con nosotros para discutir más, para informarnos sobre cómo fue el proceso y el gran logro que pues pasó ayer en el Parlamento uruguayo. Bienvenido. Muchas gracias, es un gusto saludarlos. Sí. Señor Pasquet, pues después de 5 años de debate, ¿qué sintió al ver que el Senado aprobó finalmente la ley que usted presentó en 2020? Bueno, se podrá imaginar que ante todo uno siente una gran satisfacción porque después de muchos años, de mucho trabajo, se logra el resultado buscado. Y pensé además, yo creo que pensamos todos los que votamos a favor de esta ley, que tuvo 20 votos en los 31 votos que hay en el Senado uruguayo, es decir, casi la tercera parte. Lo que pensamos todos fue que esto va a representar la posibilidad de una solución, un camino que se abre a gente que hoy, mientras estamos hablando nosotros, está sufriendo como consecuencia de enfermedades incurables y que hace tiempo que reclama una solución de este tipo. Allá por el 2020, cuando yo presenté el primer proyecto, hubo muchos que se acercaron y dijeron, por fin vamos a tener una vía de salida porque estamos prisioneros de una situación que nos atormenta. Bueno, esa gente no llegó a ver esto, se murieron todos por el camino. Pero hay otros que están muy enfermos hoy, que están sufriendo hoy. Para esa gente esta sí es una posibilidad. Y bueno, haber logrado esta posibilidad, créame que es ciertamente un motivo de gran satisfacción. Señor Pasquet, ¿por qué 5 años? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Cuáles fueron los obstáculos en el trámite de esta ley? Bueno, esto genera resistencia, se podrán imaginar, ¿no? Hay gente que está radicalmente en contra de la eutanasia, opuso objeciones de todo tipo, hubo un largo debate, los partidos políticos fueron elaborando lentamente posiciones al respecto. Esto llevó mucho tiempo. Yo me he pasado estos 5 años pasados discutiendo en distintos ámbitos, no solo en el Parlamento, fuera de él también, programas periodísticos, coloquios, seminarios, conferencias, mesas redondas, todo lo que ustedes quieran. Todo esto fue ocurriendo en todo el país con gente a favor y gente en contra, y eso fue produciendo una maduración de la opinión pública que hoy se expresa de manera contundente a favor de la eutanasia. Nunca se manifestó en contra, ya en las primeras encuestas estaba a favor, pero la última encuesta conocida, de mayo pasado, dice que hay un 62% de la población a favor de la eutanasia. Este es el producto del largo debate, que está muy bien para reformas de esta trascendencia. Uno lamenta el tiempo porque mientras nosotros discutíamos había gente que estaba sufriendo y muriendo. Pero bueno, la democracia funciona así, las leyes tienen que tener su proceso. Esta lo ha tenido y finalmente terminó bien. Exdiputado, precisamente, ¿qué papel tuvieron los pacientes, las familias y los médicos en mantener vivo este debate durante estos 5 años? Bueno, todos estuvimos en contacto de una manera o de otra
con gente afectada por este debate, médicos que estaban a favor, son la mayoría de los médicos. Hubo una encuesta hecha por el sindicato médico, que es el gremio, digamos, que agrupa a la mayoría de los médicos aquí, y había algo así como un 80% de los médicos a favor de la eutanasia ya en el 2020. Esto más o menos se ha mantenido. Y después hay familiares de gente muy enferma, o la gente muy enferma ella misma, que se puso en contacto con nosotros, planteando su situación, pidiendo soluciones, respuestas. Los escuchamos, tratamos de empatizar con ellos, le dijimos que haríamos todos nuestros esfuerzos para que esto culminara, pero repito, en la mayoría de los casos no llegamos a tiempo, esa es la verdad, esa es la cruda realidad. Pero hay otras situaciones que están hoy, digamos, dilucidándose, y para esa gente sí, lo que se votó ayer va a significar realmente la posibilidad de que elijan, que de eso se trata, no de imponerle nada a nadie. Esta ley no le impone nada a nadie, esta ley respeta la libertad de todos, lo que les da la posibilidad de elegir. Hoy en Uruguay usted no puede elegir porque la ayuda al suicidio es delito, siempre, en todos los casos, y el homicidio piadoso, como llama nuestro Código Penal a la eutanasia, es siempre un delito, más allá de que el juez pueda, dadas ciertas circunstancias, exonerar de pena. O sea, hoy acá no se puede elegir. Cuando esta ley entre en vigencia, cosa que ocurrirá 10 días después de su publicación, entonces se abrirá la posibilidad de elegir. Yo estoy seguro que la mayoría de las personas muy enfermas no quieren la eutanasia, quieren seguir viviendo, lo que piden son cuidados paliativos, alivio, apoyo moral, etc. Están en todo su derecho, obviamente. Pero hay algunos que sí quieren anticipar la muerte, quieren terminar con el sufrimiento porque entienden que la vida en las condiciones en las que la están viviendo no es digna. Y esa gente tiene que tener derecho a terminar su vida de acuerdo con su propia conciencia, con su propio criterio. Lo que estamos reivindicando es eso, la libertad para elegir. Algunos elegirán un camino, otros elegirán otros. Pero hasta hoy en Uruguay no había posibilidad de elección. Estaba prohibido para todos. Nosotros hemos abierto la posibilidad de que cada uno elija según su conciencia y su razón, como debe ser, nos parece a nosotros. ¿Esta ley se aprobó como usted quería, salió como usted quería, o en 5 años, cómo cambió en su contenido? No, fueron introduciéndose cambios, sí, en el proceso legislativo. Nosotros presentamos un proyecto en marzo del 2020, luego el Frente Amplio, que es actualmente el partido de gobierno en Uruguay, presentó otro proyecto en diciembre del 2021. En el año 2022 nos reunimos, elaboramos un proyecto en común, seguimos recibiendo aportes y hasta último momento, porque este proyecto había tenido una votación en la Cámara de Diputados en la legislatura anterior, hasta último momento, esa misma tarde en que estábamos votando, hubo aportes de legisladores de otros partidos, hasta del Partido Nacional, que incluimos en el proyecto de ley. O sea que es una ley en cuya elaboración han participado legisladores de distintos partidos. Pero en lo sustancial, en lo más importante, se respetan los criterios centrales, que es legitimar la eutanasia en ciertos casos definidos por la ley y con estrictos controles médicos y las garantías del caso. Señor Vázquez, es que esa es de las cosas más interesantes, creo, también de tenerlo usted como invitado. Explíquenos el contenido de la ley, eso sustancioso. ¿Bajo qué circunstancias una persona en Uruguay puede acceder a la eutanasia? Bien, eso surge del artículo 2 de la ley. Esto está acotado, otra de las incorporaciones que hubo en el proceso, a ciudadanos uruguayos o residentes habituales en Uruguay. Es decir, no pueden venir extranjeros, como pasa en Suiza, ¿no? Que van los extranjeros y apelan a la ayuda al suicidio en Suiza. Bueno, acá con esta ley no puede pasar. Esto es para ciudadanos uruguayos o residentes habituales en Uruguay. Tiene que tratarse de adultos en su sano juicio. Adultos en su sano juicio. Esto deja situaciones por fuera de la ley, pero es así. Este ámbito está definido de manera estricta porque se entiende que como lo decisivo acá es la libertad de la persona, esa persona tiene que estar en condiciones de ejercer válidamente su voluntad. Eso requiere capacidad civil, es decir, tiene que tratarse de un adulto y tiene que estar en condiciones de elegir, es decir, tiene que estar mentalmente apto. ¿Y en qué situación tiene que hallarse para poder optar por la eutanasia? Están definidas en el artículo 2 de la ley, que tengo aquí, si me permiten lo leo. Se trata de personas que cursen la etapa terminal de una patología incurable e irreversible, o que,
como consecuencia de patologías o condiciones de salud incurables e irreversibles, padezcan sufrimientos que les resulten insoportables, en todos los casos con grave y progresivo deterioro de su calidad de vida. Es decir, son dos grandes hipótesis, una etapa terminal de enfermedades incurables y la otra, aunque no haya etapa terminal, son enfermedades incurables que producen un grave y progresivo deterioro de la calidad de vida y sufrimientos insoportables a quien las padece. Esto tiene que ser evaluado por dos médicos absolutamente independientes. Primero examina uno al paciente, si da su visto bueno, digamos, examina el médico siguiente, si están de acuerdo se sigue adelante. Si no están de acuerdo, se convoca a una junta médica de 3 miembros, uno de los cuales tiene que ser un especialista en la enfermedad de que se trate, el otro un psiquiatra y el otro que tendrá que tener las calidades que determine la reglamentación, y esa junta será la que decida en definitiva. Ese es esencialmente el proyecto. Uno de los peros era que la gente tiene miedo de que la eutanasia se convirtiera en una salida, entre comillas, fácil o una presión sobre los más vulnerables. ¿Qué garantías da esta ley para evitarlo? Bueno, en primer lugar, insisto, esto está reservado a adultos en su sano juicio. En segundo lugar, intervienen aquí dos médicos que tienen que evaluar al paciente y ver si está realmente en condiciones de adoptar la decisión que va a adoptar. Es importante señalar otro aspecto. La prestación del servicio de eutanasia, de la asistencia para morir, está reservada a las instituciones de asistencia médica que son prestadoras integrales del Sistema Nacional Integrado de Salud. Es decir, son instituciones médicas que prestan todos los servicios a sus afiliados serán los médicos de esas instituciones los que actúen. De manera que el paciente va a ir a ver a su médico tratante que lo ha venido atendiendo durante X tiempo. Imagínense, por ejemplo, un paciente oncológico que hace años que está siendo atendido por un médico y llega a un cierto punto en el que cuando sabe que no hay más nada que hacer y que no hay luz al final del túnel, dice, bueno, hasta acá llegué, yo no quiero seguir, quiero terminar acá. Ese médico sabe perfectamente quién es su paciente, lo ha venido tratando durante años, ha conversado con él muchas veces, sabe perfectamente si está o no está en condiciones de expresar su voluntad válidamente, si su voluntad es, como exige la ley que sea, libre, seria y firme. Pensamos que así esto puede funcionar muy bien. Señor Pasquet, ha sido usted muy amable, gracias. Con muchísimo gusto. Bueno, 11:17, ahí está Paula. Entonces, la minucia de la ley, ese último punto es el llamado, la objeción de conciencia que pueden acudir los doctores para no realizar la eutanasia, ¿no? Que es algo que vaya en contra de sus creencias religiosas o éticas. De acuerdo, incluso con lo que nos comentaba el exdiputado, se puede notar que igual, y si se llegó a un consenso después de 10 horas, porque fue por parte y parte. Es decir, tanto las personas que lo estaban pidiendo, pues ganaron, y las personas que tenían sus objeciones, pues pudieron llegar a un acuerdo. De hecho, fueron 20 votos a favor sobre un total de 31. Igual la diferencia no es tan grande. Y pues recordemos que lleva 5 años y en 10 horas se pudieron poner de acuerdo. Realmente es un logro muy significativo para América Latina. Tuvimos al diseñador de la ley, pero Paula, usted ha conseguido una historia. Presente a su invitada. Sí, Juan Camilo, pues una de las historias que celebran esta decisión es la de Pablo Salgueiro, un profesor de arte que padeció esclerosis lateral amiotrófica. En 2020, poco antes de morir, celebró por mensaje de WhatsApp que el Parlamento uruguayo comenzara a discutir un proyecto de ley que podría darle a personas como él la posibilidad de elegir cuándo y cómo despedirse. Su hija, Florencia Salgueiro, acompañó de cerca ese proceso, vio el deterioro, la impotencia y también la esperanza de su padre. Hoy, 5 años después, esa ley es una realidad y el día de su aprobación coincide con que este habría sido su cumpleaños número 63. Hoy nos acompaña Florencia, quien vivió de cerca este proceso, vio el deterioro y todo, cómo fue acompañar esta enfermedad.
Así que le damos la bienvenida para conocer su mirada sobre este paso histórico. Florencia, gracias por estar Bueno, aquí. muchas gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad de hablar sobre esto. Hija de Pablo, ¿no? ¿Qué historia la que nos acaba de narrar Paula? El proceso, ¿cómo fue? Es decir, esperando una ley que ustedes querían acceder a ella. Bueno, en sí, cuando mi padre enfermó de esclerosis lateral amiotrófica en 2017, no existía una ley que reflejase el derecho a una muerte digna, pero sí existía el deseo de las personas de tener algo similar, ¿no? Cuando mi padre fue pasando por su enfermedad, fue llegando a sus últimas etapas y sintió que realmente con los cuidados paliativos que estaba teniendo no era suficiente para aliviar su dolor, sobre todo síntomas respiratorios, que sentía que llegaba un momento que no estaba pudiendo respirar y estaba muy angustiado. Lo que pasó fue que mi padre dijo, bueno, yo voy a pedirle a los médicos que me ayuden. Nos dijo a mi hermana, a mi madre y a mí, yo quiero morir, esto para mí ya no es vida, lo que viene para adelante a mí no me interesa, porque además mi abuelo y mi tío también habían fallecido de ELA. Entonces él ya sabía cómo era el proceso y no tenía ningún interés en pasar por eso. Entonces mi padre nos dijo esto al resto de la familia, no tuvimos otra que apoyarlo en lo que estaba pidiendo porque era una solicitud muy razonada, él no estaba deprimido, él lo había pensado bien. Pero bueno, lo que estaba pidiendo los médicos le dijeron no lo vamos a poder cumplir porque lo que está pidiendo usted de adelantar la muerte es ilegal y la verdad es que la muerte de mi padre no fue de acuerdo a sus valores y no fue de acuerdo a lo que él quería. Y eso fue un poco lo que nos movilizó a mi familia y a mí a empezar a hablar de esto y empezar a militar para que la ley sea una realidad. Florencia, cuando se aprobó la ley, ¿qué fue lo primero que pensó? Qué, qué casualidad que sea el día del cumpleaños de mi padre, realmente. Qué regalo de cumpleaños sentir que hay justicia y que nadie más va a tener que vivir lo que vivió él. ¿Cómo vive la familia de un paciente y un paciente esperando una eutanasia? Es un proceso donde, obviamente, imagino, el dolor es protagonista. Lo más difícil de todo, creo yo, es cuando lo que el paciente está pidiendo no se puede hacer. Yo creo que teniendo una ley clara que establece cuáles son los procedimientos, cuáles son las evaluaciones que hay que pasar, la muerte siempre es algo difícil y más si es en el contexto de una enfermedad. Pero saber que uno es el que tiene el poder de decir hasta cuándo y la familia estar tranquila de que la persona que ellos quieren no va a sufrir más de lo necesario, no va a sufrir más de lo que él o ella estiman que es suficiente. La verdad es que es una tranquilidad que nosotros no tuvimos y que yo quiero que todo el resto de las familias en Uruguay y en América Latina la tengan. Florencia, quiero retomar este punto porque me parece muy importante y es que es cuando él les comunicó su decisión de no querer vivir más con ese dolor, ¿qué pensaron y qué sintieron en ese momento? ¿Cómo lo asimilaron como familia? No es fácil escuchar que tu padre no quiere vivir más, pero tampoco era una decisión o un planteo que viniese de cero, era algo que él lo estaba planteando desde su lucidez y desde su corazón. Y lo entendimos, lo entendimos. Yo creo que hay mucha gente que ha pasado por situaciones similares a las de mi familia. Y cuando, por ejemplo, familias creyentes dicen, bueno, ojalá Dios se acuerde de él y se lo lleve. O cuando alguien dice, bueno, la vida que vivió ya la vivió y tal vez va a estar más tranquilo del otro lado, ¿no? No es fácil aceptar esa muerte, pero más difícil era verlo sufrir todos los días. O sea, la verdad es que
lo que sentimos fue, bueno, esto es un proceso difícil, pero queremos estar ahí para él y queremos respetarlo en lo que él estaba pidiendo, ¿no? Que no era fácil, pero era justo y era realmente lo que él quería. Después, cada uno de nosotros, mi madre, mi hermana y yo, por suerte nos teníamos a nosotras mismas para acompañarnos. También uno tiene sus procesos de terapia para superar el duelo, pero eso no puede ser lo que mantenga a una persona que está enferma de rehén en una vida que no desea y que le está generando sufrimientos equivalentes a la tortura. A mí me llama la atención ese anuncio cuando les cuenta. ¿Qué cambió desde ese día, Florencia, en sus vidas? A ver, lo que cambió fue, en sí hasta ese momento todavía no nos habíamos planteado como la cuestión legal y la cuestión de cómo cambiaba la actitud de los médicos, porque cuando mi padre dijo que quería morir y se lo dijo a los médicos, cuando estos médicos le dijeron no, la impotencia de no poder acompañarlo fue lo que más dolía, la impotencia que él mismo sentía y que les decía a los médicos. Él ya estaba con muy pocas capacidades de moverse por sí mismo y entonces les decía a los médicos, bueno, ustedes me están obligando a vivir porque en realidad si yo tuviese fuerza para agarrar un cuchillo no les estaría pidiendo nada. Ahora no puedo ni levantar un vaso de agua, así que lo que ustedes me están dando como opción es dejar de comer y de tomar agua porque todo el resto depende de otras personas. La verdad es que no me gustaría estar en los pies del médico cuando escucha esas palabras, pero tampoco como familia estaba muy bueno. Saber que lo que él realmente quería era ilegal y no había nadie dispuesto a acompañarlo, sino que realmente nos sentimos un poco solos en esto, porque sentíamos que lo que mi padre estaba pidiendo era absolutamente razonable, era absolutamente lógico, estaba bien pensado, estaba bien reflexionado y era realmente como esas semanas, pasó como un mes y medio entre que mi padre dijo esto y efectivamente murió, no tuvieron ningún sentido, fue un sufrimiento absolutamente innecesario para mi padre y para todos los que lo acompañamos, porque la verdad es que la muerte ya estaba garantizada, ya sabían que se iba a morir. Entonces, alejar esa muerte porque sí, para sostener una vida que para mi padre, él decía todos los días que era una tortura y que era una pesadilla, la verdad es que sí fue de mucho sufrimiento acompañarlo, obvio que tratábamos de disimularlo para no aumentar justamente el sufrimiento psicológico de él, pero fueron unas semanas las peores de mi vida probablemente. Florencia, hay quienes temen que esta ley pueda ser mal interpretada o mal usada. Desde su experiencia, ¿cómo explicaría que no se trata de renunciar a la vida, sino de elegir cómo vivir el final? Yo creo que la ley que se aprobó ayer, que ya tiene 5 años de proceso legislativo y que fue discutida por senadores y diputados con expertos, con asociaciones médicas, con profesionales del derecho, establece garantías para que esto solo pueda aplicarse a las personas que la ley entiende que tienen que aplicarse, que son aquellos que tienen enfermedades terminales, por ejemplo, cáncer terminal o enfermedades degenerativas como la ELA, o por otro lado, quienes tienen una condición de salud que le afecta tan gravemente la calidad de vida, que le está causando tanto sufrimiento, que es insoportable la vida y que realmente es insostenible mantener a esa persona con vida en contra de su voluntad. Entonces, se establecen todo un tipo de garantías que implica ver a dos médicos distintos, implica testigos, implica un periodo de espera o de reflexión, que todo esto nos indica que no está pensado en aplicarse para cualquier persona o en cualquier situación, sino en estas situaciones puntuales donde la medicina no puede dar respuesta a estas situaciones desesperadas. También me parece que es importante, por lo menos desde Empatía Uruguay y desde mi familia también, lo que siempre hemos dicho es que se trata de la libertad, es decir, si una persona quiere atravesar su enfermedad hasta los últimos días, soportando el sufrimiento con los apoyos que le sirvan a esa persona,
tiene toda la libertad de hacerlo. Ahora, si otra persona no quiere, ¿por qué habría que obligarla? ¿No? Sobre todo en estos contextos de extremo sufrimiento. Yo creo que no es renunciar a la vida, sino terminarla dentro del contexto de los valores de la persona, dentro de la coherencia de la vida. No entendía solo como algo biológico, sino como algo biográfico, que tiene un principio, un desarrollo y que puede tener un final y que ese final puede ser mucho más compasivo, mucho más coherente, mucho más acorde a los valores de la persona, si es acompañado de un equipo médico, acompañado de su familia en sus propios términos, que si es después de una agonía innecesaria, tratando de alargar algo que ya puede no ser vida, puede ser solo tortura. Sí. Pues Florencia, le agradecemos mucho estos minutos y su relato aquí en Noticias Caracol en Vivo. Muy amable, gracias. Gracias a ustedes, que pasen bien. Paula.